Hola, hola, bienvenidos a todos. Hola Joaquín, sí, efectivamente. ¿Qué tal a todos los asistentes? Saludos desde Lima. Por lo que me cuentan, somos una población repartida a lo largo de Latinoamérica, así que va a ser una charla multicultural. Así es que nada, me presento. Yo soy Joaquín Jiménez, soy el director de las plataformas digitales de MyDNA, Grupo DNA. Nosotros somos consultores de recursos humanos y en MyDNA lo que nosotros hacemos es toda la unidad digital de la entrega de este servicio de consultoría a los recursos humanos en diferentes frentes, ¿no? Estamos justamente acá con Mauricio Gutiérrez. Mauricio es un experto en transición laboral que trabaja como consultor para nuestra plataforma digital que se llama Genes, que es específicamente la plataforma de empleabilidad, ¿no? Que le enseña a las personas a transitar o a buscar un trabajo de manera más eficiente en una plataforma digital que los guía, ¿cierto? Como un atajo, sirve como un atajo y guía para encontrar un trabajo de manera más rápida, más eficiente. Entonces, Mauricio Gutiérrez, que trabaja con nosotros, es una de las personas que, además de la plataforma digital, apoya a las personas que están en el programa de transición laboral a hablar un poco del tema de empleabilidad. Y nosotros en este webinar vamos a hablar, que tiene como tema, en realidad vamos a hablar desde los ojos del reclutador. Y eso es sumamente importante. De hecho, Genes fue creado por expertos en transición laboral y reclutadores, porque el reclutador sabe exactamente cómo le gusta recibir un currículum, cómo hablar en una entrevista, cómo resaltar su marca personal para justamente entrar en la vacante específica. Entonces, Mauricio Gutiérrez, que trabaja con nosotros en Genes, es un psicólogo clínico que cuenta además con el diploma de máster internacional de especialización en gestión del potencial humano y además un diploma en gestión de recursos humanos en las organizaciones, ¿no? Él se ha desempeñado en todo lo que es la parte de consultoría desde el 2008, ya en empresas multinacionales, siempre de cara a lo que es la empleabilidad y el advisement o transición laboral. Desde 2016 es un consultor de empleabilidad independiente que trabaja con nosotros, como les mencionaba, en la plataforma de Genes, la plataforma digital de transición laboral. ¿Vale? Adicional a todo eso, ha participado como ponente y como facilitador en cursos y talleres que tienen que ver con empleabilidad, marca personal, hoja de vida, como le dicen, ¿verdad? En algunos países, su currículum, cómo resaltar también tu perfil en LinkedIn, por ejemplo, y varias entrevistas también para todo lo que es Genes. Así es que, bueno, antes de pasarle el micrófono a Mauricio Gutiérrez, que va a estar hablando, ¿cierto?, en este webinar desde los ojos del reclutador, me gustaría comentarles que una nota personal, en realidad. Yo soy, como les mencionaba, director de las plataformas digitales de MyDNA. Sin embargo, yo tengo 14 años de experiencia en el mercado laboral. Los primeros 11 años fueron para la empresa Unilever. Trabajé para la empresa Unilever en varios países. Y hace 3 años, 4 años que estoy trabajando con startups. Y en este movimiento de irme a las startups, que es un terreno un poco más arriesgado, ¿no? Más riesgoso. Yo me vi desvinculado de la empresa. Incluso me gustaría comentarle a ustedes que yo, en esta desvinculación, la empresa que me desvinculó me pagó un programa de transición. Yo conectaba la plataforma digital haciendo mi trabajo por ahí para transitar al próximo paso de carrera y me conectaba con consultores como Mauricio justamente para ayudarme en la transición laboral. Entonces, quería comentarles que yo soy, de hecho, la prueba viva de la plataforma y el programa de Genes funciona. Felizmente, después de 4 meses de desvinculación, yo me vi de nuevo empleado en una agencia de marketing digital. ¿Ya? No fue que me contrató el grupo DNA, no hice trampa. Después de trabajar en la agencia de marketing digital y siempre manteniendo contacto con las personas de Genes y con las personas del grupo DNA, MyDNA, ellos me llamaron, ¿cierto?, a trabajar en la empresa hace más de 2 años y medio que estoy trabajando yo como director de las plataformas digitales. Así es que ese es el llamado solamente para, quería solamente comentarles esto que justamente es una historia feliz, ¿ok? Para un momento tan sensible, ¿no? Que es el perder un empleo y tener que encontrar un nuevo desafío laboral de manera más eficiente. Entonces, nada, un gusto saludarlos a todos ustedes que incluso se siguen sumando ahora los asistentes. Y Mauricio, te dejo el micrófono entonces para que tú puedas dictar este webinar
tan importante para todas las personas con la relación que tiene, digamos, con la empleabilidad y con la transición laboral. Mauricio, un gusto saludarte y Joaquín, muchas gracias por la introducción. Gracias además porque el testimonio que tú das es importante para que también la gente sepa que Genes es una herramienta útil precisamente porque nos da aquellos, nos permite cubrir aquellos aspectos que nosotros tenemos que potenciar de cara a la búsqueda de oportunidades laborales. Y de hecho, una herramienta es útil cuando genera resultados, ¿no? O sea, yo puedo tener un martillo, pero si lo quiero usar como cuchara, no me va a ser muy útil. Y no quiere decir que un martillo no sirva. Tenemos que saber aplicarlo adecuadamente. Entonces, de la misma manera que si una cuchara la quiero usar como martillo, pues tampoco va a ser lo más adecuado. Hay que ponerlo siempre en contexto. Entonces, Genes es una herramienta que además tiene una serie de funcionalidades que luego, conforme vayamos viendo estos temas, vamos a ir conectando con qué nos puede servir de Genes para este momento específico de la búsqueda, dependiendo del contexto de la etapa. Quería empezar contándoles un poquito, así en 2 minutos, que yo he trabajado como headhunter durante varios años. Y cuando uno trabaja como headhunter, en realidad desarrolla ciertas habilidades para la empleabilidad, evidentemente, solamente que desde el otro lado. Yo tenía como clientes a empresas que me pedían buscar a personas para cubrir determinados puestos. Entonces, cuando tú tienes candidatos, a pesar de que a veces esto no necesariamente se sabe, pero el reclutador trata de estar del lado del candidato siempre, porque al reclutador lo que le conviene es tener a más candidatos para presentarle a un cliente, ¿no? A una empresa. A mí de nada me sirve llegar con solamente 2 candidatos y que la empresa no esté convencida. Yo prefiero llegar con 5, 6, 7 alternativas de candidatos y que la empresa tenga el problema de no saber a cuál escoger porque todos son buenos. Entonces, allí tratamos de preparar al candidato para que esté lo más potente posible en el proceso de selección. Y allí tú los ayudas a elaborar un buen currículum, a prepararse para la entrevista, a saber cómo interactuar y cómo desenvolverse a lo largo de todo este proceso de selección. Entonces, hay una serie de herramientas que nosotros tenemos que poner en práctica. Cuando buscamos alternativas laborales, lo que queremos es llegar lo más lejos posible, ¿no? O sea, a ver, si yo no tengo el perfil que está buscando la empresa, por lo menos que la empresa le guste mi perfil para una futura búsqueda o le guste mi perfil para que me refiera con algunos otros contactos que tengo. Pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Y lo tratamos de hacer de una manera más o menos intuitiva. Esto lo digo porque nosotros somos profesionales buscando alternativas en el mercado. Ahora, no hay forma de conseguir resultados trabajando nosotros por nuestra cuenta con los únicos recursos que tenemos. Siempre hay que apoyarnos en herramientas, es algo que da mucho resultado. Piensen ustedes en los atletas en cualquier deporte. Supongamos que yo soy maratonista. Y digo, ok, yo soy maratonista, me estoy entrenando y voy a correr la maratón, pero la voy a correr descalzo porque yo tengo la suficiente capacidad para correr esta maratón por mi cuenta. No digo que uno no pueda terminar la maratón, pero créanme que es muy distinto correr una maratón descalzo a correr una maratón con unas zapatillas diseñadas para maratones, que tienen un nivel de acolchamiento determinado, que tienen una aerodinámica determinada, usar un polo, una polera, una remera, dependiendo de cómo se utilice en los países de los que estén, esté diseñada para que yo, si transpiro, se seque lo más rápido posible, etc. Los futbolistas, cuando juegan, tienen una serie de complementos que van más allá de la habilidad técnica que tienen. Ronaldo puede ser muy bueno jugando fútbol, pero créanme que Ronaldo es una cosa, jugando fútbol con los botines que tiene, con las medias que usa, con las canilleras que tiene, ¿no? Con los parches estos que usa para que no se desgarren y se estiren los músculos. Entonces, siempre es bueno apoyarnos en ciertas herramientas y además es importante que nosotros entendamos cuál es el contexto por el cual vamos a pasar. Entonces, justamente les quiero hablar ahora de los ojos del reclutador para que sepan qué es lo que mira un reclutador cuando estamos participando de un proceso de selección, qué les interesa de nosotros y qué herramientas nos van a servir para apoyarnos y para hacer que pasar por cada una de las etapas
sea más potente, tengamos más probabilidades. Y lo primero en lo que me quiero enfocar es en el currículum vitae, porque evidentemente es nuestra carta de presentación. Recuerden que nosotros somos un producto, nosotros somos un bien dentro del mercado. Bien, para que no suene feo a veces, somos un producto, somos un bien dentro del mercado. Somos un bien que se ofrece para un empleador que necesita cubrir una vacante, y el cubrir una vacante quiere decir, yo necesito a alguien que resuelva estas necesidades que hay para esta posición. Si yo me presento a un puesto de finanzas, supongamos, no sé, en el cargo de supervisor de finanzas, es porque ese puesto de supervisión de finanzas requiere solucionar una serie de necesidades, ¿no? Necesito a alguien que analice información, que prepare una serie de reportes, que haga una serie de estimaciones, que será distinta a la posición de un gerente de finanzas, que es más estratégica y ya son necesidades distintas. Entonces, cuando yo postulo a un cargo, lo que estoy haciendo es presentar alternativas de solución para las necesidades de una empresa específica. Yo me presento a 2 gerencias de marketing, por ejemplo, en 2 empresas diferentes. Cada una de esas 2 posiciones tendrá elementos en común, evidentemente, pero también se va a diferenciar. Las 2 gerencias de marketing no son iguales. Cada empresa tendrá necesidades distintas. Si yo me presento, y aquí no estoy haciendo publicidad, simplemente son ejemplos, a la empresa Mauricio Gutiérrez S.A. y me presento a Unilever, y las 2 son empresas de consumo masivo, créanme que las 2 empresas van a tener necesidades distintas. Si yo me presento a un emprendimiento y a una multinacional, cada puesto, a pesar que podría tener el mismo nombre, tendrá requerimientos distintos. Por lo tanto, yo no puedo presentar siempre el mismo perfil. Entonces, nuestro currículum tiene que estar alineado con las necesidades que tiene cada puesto. Ahora, mucho hablamos del currículum, pero ¿qué es un currículum en estricto sentido? Es un documento que permite conocer aspectos generales y relevantes de un perfil profesional. ¿Bien? Y obedece a 2 preguntas. ¿Qué perfil ofrezco y a quién se lo ofrezco? Yo no sé aquí, evidentemente cada uno tendrá un estilo distinto, pero hay quien postula con el mismo currículum a todas las vacantes a las que se presenta. Esto es más o menos como ir vestido con la misma ropa a todos los eventos a los que voy. Entonces, pensemos, a ver, ¿qué pasa si yo este año, el 2022, tengo programado ir en verano al matrimonio de un amigo que es en la playa y que se casa al mediodía, más o menos? Luego en invierno tengo el aniversario de unos amigos, que es más o menos a las 7, 8 de la noche, en alguna zona muy costera, donde hace frío, y en invierno todavía puede hacer un poquito más de frío. Luego tengo el cumpleaños de mi sobrina, que es en el campo, y luego tengo el cumpleaños de un amigo, que es una fiesta tipo luau en las afueras de la ciudad. Yo no puedo ir a esos 4, y lamentablemente justo me acaba de pasar que se murió la tía de un amigo y tengo mañana un funeral en la noche. Entonces tengo más o menos 5 o 6 eventos a los cuales pienso asistir. No puedo ir vestido con la misma ropa a todos los eventos. O sea, puedo ir, pero claramente en algún evento estaré bien vestido y en otro no lo voy a estar. Entonces, no se nos ocurriría ir con la misma ropa, por lo tanto, yo voy escogiendo, dependiendo de lo que requiere la situación, una vestimenta diferente. Lo mismo pasa con el currículum. Yo no puedo ir vestido con el mismo currículum a todas las convocatorias. No porque esté mal, sino porque no voy a tener la misma probabilidad de éxito en cada una de estas convocatorias. En algunas sí, pero la idea es que yo tenga la mayor probabilidad de éxito en todas las convocatorias a las que me presento. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que saber qué es lo que el puesto requiere, que usualmente eso está en el perfil de la posición. Cuando la tenemos, ¿no? Porque cuando no la tenemos ahí, no hay mucho que podamos hacer. Pero cuando la tenemos, es alinear lo que el puesto requiere con lo que mi perfil puede ofrecer. Ah, mira, me estoy presentando un puesto de jefe de recursos humanos y buscan a alguien con experiencia trabajando en organizaciones de más de 200 personas. Perfecto, yo tengo experiencia en eso. Lo tengo que poner en el currículum. Ah, mire, están buscando a alguien que tenga experiencia manejando presupuestos de más de $100,000. Perfecto, yo tengo experiencia con eso. Lo tengo que poner en el currículum. Ah, están buscando a alguien con un nivel de inglés avanzado y yo lo tengo. Perfecto, lo tengo que mencionar en el currículum. Yo siempre tengo que mencionar en la hoja de vida esto que el puesto directamente está requiriendo. Pero así, o sea, no importa si se ve que
lo han copiado del perfil del puesto que se requiere y lo están poniendo en el currículum. No importa, porque justamente la carta de presentación que nosotros tenemos es el currículum y se tiene que alinear con lo que el puesto requiere. Piensen ustedes, yo no sé si es que en el resto de países sucede, pero por lo menos aquí en Perú últimamente sucede mucho que te llaman por teléfono de bancos, de empresas de telefonía, de empresas de seguros, de distintos tipos de empresas a ofrecerte sus servicios. Voy a poner un ejemplo estándar que a mí me sucede. Mira, a mí me llaman de empresas de telefonía a ofrecer, por ejemplo, una segunda línea. A mí no me interesa contratar una segunda. A mí, por ejemplo, lo que me interesa es comprar un nuevo celular. Y me hablan acerca de los beneficios de tener una segunda línea. Digo, oye, gracias, pero yo lo que quiero es cambiar de celular. Ah, no, bueno, es que esta llamada es para ofrecer una segunda línea. Evidentemente no voy a comprar el producto porque no me llama la atención. Pero si de pronto me llamaran y me dijeran, te ofrezco un nuevo celular, entonces ahí sí pararía la oreja y le diría, a ver, cuéntame un poquito más. Cuando nosotros vendemos algo que la contraparte no quiere comprar y realmente no está interesada, es menos probable que nos escuche. Cuando yo envío un currículum que no tiene información que le interesa al reclutador, no le va a prestar mucha atención. Cuando yo envío un currículum personalizado para los requerimientos de este puesto, ahí sí le jalo el ojo al reclutador. Entonces, el objetivo, chicas, chicos, de presentar, de preparar un currículum es generar entrevistas. Alguien me podría decir, no, Mauricio, el objetivo es conseguir un nuevo trabajo o un nuevo puesto. Yo también puedo estar postulando dentro de la organización para una posición lateral. Sí, el objetivo de todo currículum es cambiar o conseguir un puesto de trabajo nuevo, pero el objetivo inmediato es generar entrevistas. Hasta que los procesos de selección no se simplifiquen a yo envío mi currículum y en función de eso me contratan, lo más probable es que yo mande mi currículum porque quiero que alguien me entreviste. Es más, si yo hoy día mandara mi currículum a una empresa y me dicen, oye, hemos visto tu currículum y está espectacular, y me hacen una carta oferta, yo diría, pucha, qué buen currículum que preparé, ¿no? Pero pensemos por lo menos ahora que el objetivo es generar entrevistas. Entonces, para generar una entrevista, yo le tengo que dar al reclutador esa información que interesa. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué les recomiendo hacer? Averigüen todo lo que puedan acerca de la posición a la que postulan. Todo lo que puedan, puede ser que nos manden el perfil del puesto o puede que nos den algunos datos más o menos salpicaditos, porque a veces las empresas no nos dan mucha información. Si no tengo mucha información acerca del puesto, tratemos intuitivamente, por lo menos, de poner información que sabemos que le va a parecer interesante a un reclutador o a un empleador. Si yo me presento, no sé, a un puesto de auditor y no tengo mayor información, yo obviamente tengo un perfil de auditor. Si yo hoy día, Mauricio Gutiérrez, me presento a un puesto de auditor, créanme que no me contratan para nada. Yo no tengo nada de auditor. Pero no tengo información del puesto, pero sé más o menos qué es lo que se requiere para un puesto de auditoría. A ver, mucha habilidad para negociación, saber ciertos elementos de análisis y en el currículum un elemento importante o tres elementos importantes es que sea sencillo, sea ordenado y sea relevante. Estas son las tres reglas esenciales para el CV. Alguien podría decir, Mauricio, pero a mí me han dicho que el currículum no tiene que tener ciertos datos específicos, ¿no? Tiene que tener mis logros, tiene que tener mi experiencia laboral, tiene que tener mi formación académica. Sí, eso lo vamos a ver ahorita. Pero, en esencia, si un currículum no es sencillo, que quiere decir, no tiene que estar demasiado adornado, no tiene que tener nada que no necesite, ¿bien? Tiene que ser ordenado en cuanto a que yo tengo que encontrar la información con una relativa facilidad, ¿no? Si yo digo, a ver, he recibido el currículum de Joaquín, pero estoy buscando en todo el documento y no encuentro un dato de contacto. No sé dónde escribirlo, dónde llamar. Entonces ahí el currículum no está siendo suficientemente ordenado. Irrelevante, para mí esta es la esencia de todo currículum. Tiene que tener esta información que le interesa al reclutador. Hay información que obviamente es esencial, o sea que tiene que estar sí o sí en el currículum, y hay otra información que es periférica, complementaria, que nos va a ayudar como que a matizar el currículum, pero tiene que tener esos datos relevantes. Si yo me presento a un puesto de gerente de empleabilidad en una empresa, por ejemplo, en una universidad, ¿no? Que las universidades tienen un área de empleabilidad, yo tengo que poner todo eso que se va a requerir.
Pero no es importante que, por ejemplo, yo ponga el jardín de infantes al que fui, mi tipo de sangre, cómo se llaman mis papás. No se me ocurriría poner. Entonces, tomen en cuenta, chicas, chicos, que esta información es esencial. Y para hacer nuestro CV sencillo, ordenado y relevante, lo trabajamos en dos dimensiones, el formato y el fondo. El formato es el look and feel del CV. ¿Cómo percibo yo la información? Tipo de letra, distribución de texto, márgenes, etc. Tamaño de letra. Esta parte nos ayuda mucho porque a veces no sabemos qué formato poner. ¿Cuál es el formato que se usa actualmente? ¿Debería poner una letra Times New Roman o una letra Calibri? En realidad los formatos pueden ir variando. Justamente aquí Genes nos da buena información porque nos presenta una serie de formatos que nosotros podemos utilizar. Bien, el formato en realidad tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno de nosotros. No tenemos que tener todos el mismo formato necesariamente. Lo puedo personalizar. Y el fondo ya es el contenido de la información, ya es el mensaje como tal. Es qué voy a poner en mi resumen, qué voy a poner en mi experiencia laboral, cómo describo, cómo redacto mis funciones, cómo redacto mis logros. Dentro del formato, justamente algo que nosotros trabajamos mucho en Genes, dentro del fondo, algo que nosotros trabajamos mucho es la redacción. ¿Cómo redacto mi currículum a nivel de qué información tengo que poner que le interesa a un reclutador? Entonces, pensemos como reclutador. Vamos a poner un ejemplo lo más general posible, ¿ya? Para que más o menos todos nos sintamos identificados. Yo necesito contratar a alguien para que pinte mi casa. Necesito contratar un pintor, entonces convoco a una serie de personas que son pintores, idealmente, y que me mandan su currículum. Entonces, a nivel de funciones, yo lo que quiero saber es qué acciones ha llevado a cabo, qué actividades ha llevado a cabo como pintor. Entonces, a ver, me llegan currículums que me dicen, yo he pintado interiores y fachadas de casas. Yo he tenido que pintar con distintos tipos de pintura. Yo he tenido que, no solamente, evidentemente pintar una casa no solamente pasar la pintura, yo tengo que pintar, tengo que pasar imprimante, tengo que saber hacer todo lo previo para que cuando pinte, esa pintura se mantenga y se vea bien. Si yo, por ejemplo, acá con el fondo que tengo, que es una pared de color más celeste, de pronto la quiero pintar de rojo, no simplemente voy a pintar de rojo encima, tengo que quitarle la pintura y ponerle encima la pintura roja. Entonces, todas esas son funciones que lleva a cabo un pintor. Perfecto, llegan un montón de currículums, yo leo, digo, perfecto, me quedo con 3 pintores que están haciendo exactamente lo que yo. Pero las funciones tienen que ver con lo que yo tenía que hacer en el puesto. Los logros, que son en realidad el corazón del currículum y del perfil profesional, tienen que ver con el valor que yo aporté desempeñando esas funciones. Los logros tienen que ver con cómo yo ayudé a que la organización o el trabajo, el área en el cual yo he trabajado, alcance sus objetivos. Y los logros pasan por rentabilidad, eficiencia, volumen, dependiendo del perfil profesional que nosotros tengamos. Si yo tengo un perfil comercial, mis logros se van a enfocar principalmente en ¿qué? En cuánto vendí, en cuánto negocio desarrollé. Si yo tengo un perfil de finanzas, mis logros se van a enfocar más en cómo gestioné mis recursos, principalmente monetarios, y qué tan eficiente fui. Entonces, el comercial se va a enfocar más en cuánto dinero generé. El financiero se va a enfocar más en cuánto dinero ahorré. Recursos humanos se puede enfocar un poco más en cuánto aumenté el índice de satisfacción laboral que está conectado con ideas como rotación y ausentismo. El contable se enfocará en cuán bien presenté los reportes y los estados y la información que se necesitaba para tomar decisiones estratégicas. Los logros son el elemento esencial en el que se va a enfocar un reclutador. Evidentemente, si nosotros tenemos perfiles más gerenciales, son más estratégicos y nuestros logros tienden a ser más vistosos. Cuando yo tengo una posición un poco más operativa, a veces nos cuesta identificar logros. Uy, es que yo he trabajado como analista contable, entonces no sabría realmente cómo enfocar mis logros porque no estoy seguro de si mi logro realmente es un logro o no. Piensen ustedes sencillamente en cuáles son los objetivos de mi área y cómo he ayudado yo a alcanzarlos. Ordené bases de datos y eso hizo que se tomara menos tiempo para encontrar información. Eso es un logro.
Rediseñé un proceso y eso hizo que el proceso tomara menos tiempo o costara menos. Eso es un logro. Reestructuré mi área y esto hizo que la gente trabajara de una manera más eficiente. Eso es un logro. Diseñé un proceso de venta a clientes que hizo que el cliente encontrara la información más rápido y aumentara la probabilidad de cierre de venta. Perfecto, eso es un logro. Todos los logros tienen que ver con los objetivos de mi área, inicialmente. Y ese objetivo de mi área debería conectarse con el objetivo de la empresa. Pero cuando nos cuesta identificar logros un poquito más estratégicos, vámonos a los objetivos del área. Así es sencillo. Otro elemento que nos ayuda a identificar logros es, si tenemos KPIs, perfecto, estos KPIs son los logros bajo los cuales. Perfecto. Mauricio, te hago una pregunta. Sí, Joaquín, una acotación. Todas las personas que nos están escuchando pueden hacer sus preguntas en la parte de la sección de preguntas acá, ¿ok? Y yo se las voy leyendo acá a Mauricio para no interrumpirlo y él nos puede responder ahí. Entonces, si es que ustedes tienen alguna pregunta sobre el currículum, sobre los logros, sobre los roles que desempeñaron, cómo hacer la afinidad entre una vacante y el tipo de currículum que atiende, digamos, a esa necesidad, por favor, escríbanlo aquí, nosotros lo responderemos en la medida de lo posible. Gracias. Perfecto. Sí, y le damos espacio a las preguntas al final, que yo voy a terminar más o menos 9:50, y ahí ya contestamos todas las preguntas que hay, porque a veces se conectan estas preguntas con entrevista de trabajo y tal, entonces para tener un global de las preguntas. Muy bien. Entonces, esto es por el lado del currículum. Ahora, el currículum también, antes de entrar a la entrevista de trabajo, yo cuando empiece a enviárselo a reclutadores, a headhunters, a consultoras, a empresas y tal, también necesito trabajar modelos de comunicación. No sé exactamente cómo tengo que redactar y tal. En Genes está toda esta información. Tenemos listado de headhunters actualizados, tenemos plantillas de correo, trabajamos modelos de comunicación, porque a veces lo complicado es, quiero escribirle a una persona, pero no sé exactamente qué decirle. No hay que complicarnos la vida, no hay que inventar la pólvora ya está inventada. Simplemente en Genes podemos trabajar una serie de modelos. Ahora, vámonos a la entrevista de trabajo, que es realmente cuando yo sustento toda esa información que estoy poniendo en el currículum. Si yo, por ejemplo, pusiera en mi currículum, reestructuré el área en la cual he trabajado y esto generó un ahorro de 20% anual y además aumentó la eficiencia en un 15%, perfecto, el papel aguanta todo. Yo puedo decir también que conquisté una serie de islas en el Pacífico y que ahora soy el emperador de esas islas. El papel aguanta todo, pero luego yo lo tengo que sustentar. ¿Y dónde lo sustento? En la entrevista de trabajo. 6 preguntas esenciales que nos hacen en una entrevista laboral. No vamos a verlas todas, ojo, pero solamente se las quiero dejar como una idea, para que ustedes, cuando tengan que presentarse a una entrevista, sepan por dónde usualmente van a llegar las preguntas. Fortalezas y logros. Esencial. Esto lo van a evaluar sí o sí o sí. En blanco y negro, una entrevista de trabajo es la evaluación de una serie de habilidades que tiene una persona para ver si esas habilidades que necesita el reclutador o el empleador se pueden aplicar a lo que requiere el puesto y cómo se sustentan estas habilidades con los logros que yo he alcanzado. Porque yo les podría decir, yo soy un excelente negociador, espectacular, soy el mejor negociador del mundo, como Harvey Specter en Suits. Soy el mejor negociador del mundo. Y ustedes me dirían, perfecto, Mauricio, cuéntanos alguna negociación exitosa que hayas tenido. Uy, claro que no se me ocurre ningún caso. Como si se supone que eres un excelente negociador, tienes que tener casos de éxito que lo sustenten, ¿no? ¿Qué negociaciones complicadas has tenido? Y claro, los logros casi siempre se sustentan con situaciones exigentes, porque si yo les digo, soy un excelente negociador y les cuento la negociación más fácil que he tenido, evidentemente me van a decir, bueno, eso lo cierra casi cualquier persona que tenga una mediana habilidad de negociación. Cuéntame las complicadas, cuéntame las que fueron picantes. Entonces, algo que tienen que tener ustedes muy claro, chicas, chicos, es cuáles son sus principales habilidades y qué logros han alcanzado poniendo en práctica. Lo vamos a ver en un rato. Visión a futuro. ¿Dónde te ves dentro de 3, 4, 5 años? Pregunta que casi siempre. ¿Qué oportunidades de mejora tienen? ¿Cuál ha sido el motivo de salida de sus últimos puestos de trabajo? Mauricio, pero si yo actualmente estoy trabajando, nos pueden preguntar por situaciones del pasado. ¿Qué pasa si yo he trabajado en los últimos 10 años en el mismo puesto, en la misma empresa?
Entonces, usualmente allí no pasa por el motivo de salida, pasa por qué haría que tú te cambies de trabajo. Expectativas salariales, pregunta que viene de todas maneras en una entrevista, tarde o temprano nos la suelen preguntar. Y el potencial de desarrollo. Les he marcado con justamente otro color, fortalezas y logros y potencial de desarrollo, porque esto es un elemento esencial. Tan importante como vender las habilidades que yo tengo y los logros que he alcanzado, es vender la capacidad que yo tengo para seguir aprendiendo. Se los explico con un poquito más de detalle. Para hablar de fortalezas, en un proceso de selección hay muchas formas de enfocarlo. Acá no nos vamos a complicar y las vamos a simplificar un poquito en fortalezas duras, que son las técnicas. Si yo soy médico cirujano, si yo soy, perdón, neurocirujano, mis fortalezas técnicas van a ser conocimiento del cerebro, patologías del cerebro, cómo se interviene un cerebro, porque claro, yo no puedo operar un cerebro de la misma manera en la que opero una rodilla. En una rodilla yo puedo poner clavos, en un cerebro pongo clavos y lo más probable es que haga más daño que solución. Si yo soy futbolista y soy delantero, mis habilidades técnicas son muy distintas a las que puede tener un voleibolista o una beisbolista o una basquetbolista. Si yo soy abogado laboralista, voy a tener habilidades técnicas muy distintas a las de un marquetero enfocado en producto. Entonces, las habilidades técnicas duras son aquellas que yo necesito para desempeñarme en mi área profesional específica. Ojo, una cosa es el área en la cual yo trabajo. Yo puedo trabajar en logística, en operaciones, en finanzas, en el área legal, en recursos humanos. Y otra cosa es el rol que yo desempeño dentro de mi área. Yo puedo trabajar en un área de operaciones, pero estar enfocado en logística y específicamente en distribución. Y no tengo nada que ver con esa persona que trabaja en operaciones y ve proyectos. O sea, puede que haya un elemento en común, pero no necesariamente voy a saber lo mismo que sabe otra persona dentro de mi área. Entonces, yo quiero que ustedes cuando piensen en sus habilidades, piensen, ¿qué es esto que me permite desempeñarme en mi área específica, mi rol, y que me puede diferenciar? ¿Y qué es lo que me puede diferenciar específicamente? Mis habilidades blandas. Ahora que está muy de moda hablar de competencias blandas, el tema con las competencias blandas es que son transversales a cualquier perfil. No importa que seamos de recursos humanos, de marketing, de finanzas. Yo siempre voy a compartir capacidades con otras personas. Yo tengo capacidad para trabajar en equipo. Buenísimo. Pero, a ver, yo trabajo, no sé, en bienestar social. Yo tengo capacidad para trabajar en equipo. Sí, pero el gerente general también tiene habilidad para trabajar en equipo. El practicante del área de geología también tiene capacidad para trabajar en equipo. El abogado, el futbolista, el marquetero, el actor, todo el mundo tiene capacidad para trabajar en equipo. Pero no todo el mundo trabaja en equipo de la misma manera. Ahí está la diferencia. Cuando ustedes piensen en sus competencias blandas y vayan a una entrevista, no hablen del que tienen la habilidad blanda, porque la tienen. O sea, yo me oriento a resultados. Saben que todos nos orientamos a resultados. Yo tengo capacidad de comunicación. Todos tenemos capacidad de comunicación. Pero lo que nos diferencia es el cómo nos comunicamos. Yo en este momento estoy mostrándoles mi estilo de comunicación, que puede ser distinto al de Joaquín, al de Augusto, al de Giovanna, al de Luciana, al de cualquier otra persona. Allí es donde nos diferenciamos. Y estas habilidades que tenemos, como les dije hace un rato, hay que saber conectarlas con los logros. Los logros son los resultados que generan valor y que usualmente se conectan con los objetivos de la organización o del área. ¿Cómo hablo de logros? Mis logros son esos resultados idealmente cuantificados, pero no siempre se pueden cuantificar y no se preocupen por eso, que evidencian que yo he puesto en práctica una serie de habilidades. Si yo les digo, yo tengo una excelente habilidad para persuadir, para que ustedes me crean, les voy a tener que contar alguna situación en la que he podido persuadir a una persona o incluso yo voy a tratar de persuadirlos de algo. Un ejemplo que yo siempre le pongo a las personas es, supongamos que yo quiero hablar de uno de mis mayores logros es la capacidad para ser gracioso, para hacer reír a la gente. Entonces ustedes me dirán, a ver, dime algo que me haga reír. Entonces yo les cuento un chiste.
y no le genera ninguna gracia. Dicen, bueno, la verdad es que Mauricio no es un tipo tan gracioso, ¿no? En cambio, ¿qué pasa si yo les cuento un chiste y ustedes se matan de la risa? Dirán, oye, efectivamente, pues Mauricio es un tipo graciosísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy sustentando con resultados mis habilidades. Eso es algo que yo quiero que ustedes recuerden siempre. En un proceso de selección, un reclutador va a querer que ustedes sustenten sus habilidades. Entonces, siempre pongan ejemplos que puedan ser idealmente cuantificados. Por ejemplo, ¿cómo podría cuantificar yo el hecho de ser gracioso? Número uno, si se rieron. Número dos, ¿cuánto se rieron? ¿No? Porque una cosa es que ustedes digan, ah, sí, eres gracioso. Y otra cosa es que ustedes estén matando de la risa 10 minutos. Y esa que no me puedo dejar de reír porque tu chiste es gracioso. Entonces, esta sería una forma de más o menos cuantificar un resultado. ¿A quiénes les cuesta cuantificar resultados? A los que trabajan en comunicaciones, los que ven comunicación externa e interna, usualmente les cuesta un poquito más, porque no siempre se cuantifican estos resultados. A los abogados, cuando yo trabajo con los abogados, no saben cómo sufren para decir, bueno, es que yo veo contratos, pero no sé cómo cuantificarlo. Usualmente la forma de cuantificar es cuántos contratos has visto. Y está, tampoco la cuantificación no tiene que ser tampoco un número complicadísimo. Y el tercer elemento del que les hablaba hace un rato es el potencial de desarrollo, porque nosotros llegamos a un proceso de selección, evidentemente tratando de mostrar los galones que hemos conseguido, las medallas que hemos obtenido. Pero tan importante como eso es evidenciar nuestro potencial de desarrollo, nuestra capacidad para aprender, para en un futuro adquirir habilidades nuevas que permitan generar logros nuevos. Entonces, ¿qué tengo que transmitir allí? Tengo que transmitir capacidad de aprendizaje. No sé esto, pero lo puedo aprender. Tengo la disposición para aprenderlo y tengo la habilidad para aprender. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si se presentan un puesto de trabajo que ustedes ven que está pintadito para ustedes? Lo único que piden es indispensable, hablar chino avanzado. Ustedes podrían decir, no te preocupes, yo puedo aprender chino avanzado, dame un año. No, es que yo necesito que esta persona hable chino avanzado hoy día y la convocatoria se cierra en 2 semanas. Por mucho que yo intente, no voy a poder aprender chino avanzado en 2 semanas. Pero, en este caso, yo puedo tener la disposición para aprender, pero no tengo la capacidad para aprender chino avanzado en poco tiempo. ¿Qué pasa si me dicen, mira, no importa si no sabes chino avanzado hoy día, pero necesito que en 1 año y medio tú ya hables chino avanzado? Perfecto. Ahí, bueno, quizás no llegue a un nivel de chino avanzado, pero un nivel de chino suficiente como para poder interactuar adecuadamente con alguien que habla solamente chino. Ahí yo tengo que saber transmitir la capacidad para, en ese lapso de tiempo, aprender. ¿Y cómo lo transmito? A través de ciertas habilidades blandas. Adaptabilidad, orientación al aprendizaje, espíritu de investigación. El nombre puede ir cambiando, pero la esencia es, a mí me interesa y me motiva a aprender contenidos nuevos y cuando me propongo aprender algo nuevo, lo puedo hacer en un tiempo razonable. Créanme que hay mucha gente que vendiendo más potencial de desarrollo que habilidades concretas, consigue puestos de trabajo. Pero esto también depende mucho de la organización. Si yo evidentemente necesito a alguien que hoy día me hable chino avanzado, todo el que no lo haga, lamentablemente, tiene un perfil distinto. Y no pasa nada, tiene un perfil distinto. No siempre me voy a presentar a puestos en los cuales mi perfil esté alineado. Pero cuando yo tenga que vender potencial de desarrollo, algo que nos sirve mucho es vender adaptabilidad. La adaptabilidad pasa por el aprendizaje. No hay forma que yo me adapte que no pase por aprender. Piensen ustedes en el contexto de la pandemia. ¿Qué tuvimos que hacer a lo largo de estos últimos 2 años? Aprender. Aprender a tener solamente reuniones con videollamadas, aprender a reportar de una manera distinta. Esto quiere decir que nos hemos adaptado. Todos estos elementos los trabajamos cuando un reclutador quiere información de nosotros en una entrevista, se debe enfocar en nuestras habilidades, en nuestros logros y en cuánto podemos aprender. Esto en esencia, porque acuérdense de las otras preguntas que yo les he dado. Nos va a preguntar por oportunidades de desarrollo, por oportunidades de mejora, nos va a preguntar por visión a futuro, nos va a preguntar por expectativas salariales. No lo he desarrollado más por un tema de tiempo, ¿bien? Pero un reclutador, si tuviera solamente 10 minutos para entrevistar, se va a enfocar en eso, se lo garantizo. Salvo algunos otros temas adicionales, que cuéntame un poquito acerca de ti, con quién vives y conocer un poco más a la persona, desde el foco profesional se va a enfocar en eso. Y el tercer elemento
chicas, chicos, que les quiero traer es la actitud, que es el tendón que mantiene todo. ¿Por qué es el tendón? Yo puedo ser una persona técnicamente muy buena. Yo puedo ser una persona que tenga una excelente habilidad para aprender. Yo puedo tener un currículum impecable, un currículum la maravilla. Este currículum es el único que quiero ver el resto de mi vida. Pero si yo no evidencio una actitud adecuada en un proceso de selección, lo más probable es que se caiga algún aspecto de nuestra postulación. ¿Y qué es la actitud? ¿Cómo me muestro a lo largo de todo el proceso de selección? ¿Me muestro motivado o no me muestro motivado? ¿Me interesa el puesto o no me interesa el puesto? ¿Evidencio que me interesa la organización o no? Hay dos preguntas que casi siempre nos hacen también en un proceso de selección, como algo periférico, pero digamos, no es una evaluación técnica, pero tiene que ver con aspectos motivacionales. Número uno, ¿por qué te interesa trabajar con nosotros? Si tú te estás presentando en la empresa Mauricio Gutiérrez S.A., ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? Bueno, me interesa trabajar en la empresa porque es una empresa grande, es una empresa conocida, es una empresa que creo que tiene mucho potencial. Buenísimo, pero esa respuesta te la puede dar absolutamente cualquier persona, ¿no? Todo el mundo se presenta a una multinacional porque es una multinacional, porque es una empresa de mucho prestigio, porque creo que tiene oportunidades de desarrollo. Nadie se va a presentar a una empresa que considere que es mala o que no le dé oportunidades de desarrollo. ¿Bien? O por lo menos nadie lo va a decir. Hay gente que se puede presentar a un puesto de trabajo y decir, bueno, ya me presento porque es la única empresa que me ha llamado hasta ahorita y es mejor tener un trabajo en esta empresa que no tener ninguna. Pero nadie te lo va a decir en una entrevista. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente engancha y enamora a un reclutador o a un empleador? ¿Qué es lo que haría que tú te sientas contento y orgulloso de trabajar en esta empresa? Les voy a poner un ejemplo, dos ejemplos más o menos variados. Imagínense que ustedes tienen que presentarse a una empresa que fabrica armas de fuego, o una empresa de cigarrillos, o una empresa de licores. ¿Bien? Hay gente que prefiere no presentarse a ese tipo de organizaciones porque no se alinean con sus valores. Entonces, lo más probable es que cuando te pregunten por qué te interesa postular a nuestra empresa, busquen justamente estos elementos pero siendo un producto que puede ser, cuestionable, un producto más sensible, ¿qué haría que tú te sientas orgulloso de trabajar en esta empresa? Supongamos que se presenta una empresa que fabrica armas, ¿no? A ver, nosotros fabricamos metralletas AKM específicamente. ¿Por qué te gustaría trabajar aquí? Ah, bueno, me encantaría trabajar aquí porque las metralletas AKM me parecen una herramienta súper sofisticada, muy funcional, además se mantienen vigentes en el tiempo. Caray, es una pregunta un poco más complicada. Entonces tenemos que saber y que conectar con qué haría que yo realmente sienta que al trabajar en esta empresa yo me estoy realizando personal y profesionalmente. Esto es algo que de todas maneras van a querer saber. Y lo segundo, ¿por qué te interesa el puesto? El puesto de trabajo tiene que ver, o sea, claro, una pregunta que había visto un meme hace un tiempo que era, ¿por qué te interesa el puesto de trabajo? Bueno, lo que pasa es que yo realmente me siento muy motivado a no morirme de hambre y tener un puesto de trabajo como este, porque, claro, evidentemente todo el mundo quiere un puesto de trabajo para subsistir, para vivir, para desarrollarse. Pero ustedes enfóquense en qué es lo que realmente les motiva de un puesto de trabajo específico al que postulan. Este puesto me interesa porque creo que puedo aprender este aspecto que es importante, porque me gusta negociar. Este puesto me interesa porque me gusta diseñar productos y venderlos. Evidentemente, dentro de su perfil profesional, ustedes van a encontrar el por qué ese puesto les resulta motivador. Hace poco conversaba con una persona que estaba postulando una serie de puestos en el sector turismo. Le decía, ¿qué te interesa del sector turismo? Y me decía, no sé, no me lo supo contestar. Entonces le dije, ¿pero por qué quieres trabajar entonces en este sector? Porque tiene que haber algo que te guste. Si yo trabajo en contabilidad, tiene que haber algo que me divierta del puesto que yo haga. Si yo trabajo en finanzas, tiene que haber algo. O sea, hay algo que de todas maneras nos entusiasma o nos tiene que entusiasmar del puesto. Transmitan eso, porque este es el tema actitudinal, o es un elemento del aspecto actitudinal que es fundamental para que el reclutador diga, me gusta. Me ha pasado cuando he entrevistado candidatos, decía, es técnicamente muy bueno, pero no lo veo motivado.
no lo veo interesado en realmente ocupar esta posición. Creo que si ocupa esta posición y mañana le ofrecen un puesto nuevo, se me va a ir. Entonces, no lo veo con la actitud suficiente. Y por el contrario, he tenido otros candidatos que quizá técnicamente no eran tan espectaculares, pero les notabas una actitud de, tú ponme en ese puesto de trabajo y dime qué tengo que aprender y dime qué tengo que hacer. Yo realmente lo hago y te propongo ideas nuevas. Se presentaba como una persona creativa, entusiasta, pilas, con mucha energía. Esta actitud muchas veces cubre el espacio que hay o la brecha que hay con la parte técnica. No lo veo técnicamente muy bueno ahorita, creo que lo puedo aprender, pero sí lo veo con mucha actitud. Entonces, esta actitud, ¿por qué pasa? Por evidenciar que a mí me interesa el puesto de trabajo, me interesa la empresa, puedo aprender, tengo energía, me puedo relacionar con la gente, puedo aprender temas nuevos. ¿Sabes qué? Yo sé que últimamente está muy de moda el tema de metodologías ágiles y mi perfil profesional, adquiriendo ese conocimiento, creo que podría aportar mucho en ese puesto. Entonces, voy a empezar a averiguar por lo menos diplomados relacionados con metodologías ágiles, porque creo que esto va a complementar y va a potenciar mucho mi perfil. Este tipo de actitudes se valoran muchísimo. Muy bien. Chicos, muchas gracias por la atención. Este es el contenido general. Como ven, es una mirada amplia, porque estos temas en realidad tienen mucho contenido debajo que se va trabajando, y de hecho en Genes hay mucha información relacionada con entrenamientos para pasar entrevistas, para pasar procesos de selección, apoyándonos en herramientas que justamente nos van a permitir identificar fortalezas, identificar oportunidades de mejora, conectarlos con logros y una serie de herramientas más. Ahora sí, dejo abierto, Joaquín, el espacio para las preguntas. Sí. Cuéntame, por favor, ¿qué preguntas tenemos? Perfecto. Mira, tenemos una pregunta de Jaime Uribe, acá, que es una pregunta que no quiere callar. La expectativa salarial. ¿Cómo manejar esto cuando es la empresa desde la primera llamada, o puede ser incluso por LinkedIn, cuando te preguntan cuál es tu expectativa de salario desde el primer momento? ¿Qué hay que responder? Esta es una muy buena pregunta. De hecho, no hay una fórmula para contestarla, y lo que yo siempre recomiendo, lo primero que yo les digo es, a mí no me parece adecuado cuando alguien nos pregunta expectativas salariales de arranque. ¿Por qué? Supongamos que yo a cada uno de ustedes les digo, tengo un puesto de trabajo para ti, hay que pintar un edificio de 20 pisos por afuera, ¿ya? Y voy a contratar a 20 personas y cada persona va a estar en un piso distinto. ¿Cuánto quieres ganar por ese trabajo? Depende, porque no es lo mismo estar en el piso 1 que en el piso 20. En el piso 20 tengo mucho más riesgo. En el piso 1 me resbalo, me caigo, bueno, ok, me sacudo el polvo y puedo seguir. En el piso 20 me resbalo y me caigo y no habrá nada que sacudir. Entonces, cuando nos preguntan de primera mano cuánto es tu expectativa, es incómodo porque, claro, yo necesito contrastar esta expectativa con lo que tú quieres que haga. Oye, te ofrezco $1000 por un puesto de trabajo en el que constantemente vas a estar negociando con tiburones y vas a tener un presupuesto de $25 millones, y además tú vas a tener la representación legal y responsabilidad legal de la empresa. Sabes que eso por $1000 no vale la pena. Pero si me pagas, pues, no sé, $25.000, lo podría pensar. Entonces, cuando nos lo preguntan al principio, lo que yo siempre les recomiendo, incluso también cuando nos lo preguntan más adelante, pero en un principio podemos dar rangos que probablemente sean un poquito más amplios. Rangos un poco más amplios porque evidentemente voy a ir ajustando ese rango conforme tenga información del puesto. Si no, permíteme que te dé algo un poco más amplio, que es donde yo me podría mover. ¿Qué pasa si nos dicen, no puede ser un rango, necesito un número aterrizado? La verdad es que ahí también el reclutador no nos está ayudando mucho, pero ahí traten de dar un número más o menos intermedio con lo que a ustedes les interesaría ganar. Es una respuesta incómoda dar solamente un número al principio del proceso de selección cuando no tengo información del puesto. Es evidentemente incómodo, pero tenemos que dar un número que más o menos nos resulte cómodo. Perfecto. Si podemos dar un rango, mejor. Y siempre acotando, te voy a dar un rango, pero que lo puedo modificar conforme vaya avanzando el proceso de selección. Porque ustedes como candidatos tienen derecho a eso, a ir modificando el rango dependiendo de lo que el puesto requiere.
Perfecto, perfecto. Tenemos 3 preguntas más. Una es relacionada a los diferentes tipos de CVs. Están preguntando si es que algunos tienen más colores, más iconos, otros son más simples. La pregunta es si, en tu experiencia como reclutador, si este aspecto visual, ¿no? Ha influido para captar tu mirada y decir, este es el currículum que me gusta más para elegir el candidato. Bien, en realidad los formatos pueden ir variando dependiendo de cómo cada persona se sienta cómoda, pero siempre dentro de, a ver, algunos márgenes, ¿no? O sea, yo nunca voy a mandar un currículum con una letra Comic Sans color morada y con unas líneas color verde chillón, salvo que me esté presentando un puesto de trabajo donde este estilo realmente ayude. Si yo me presento a un puesto de abogado senior en un bufete de abogados, ese tipo de currículum creo que lo van a mirar, se van a matar de la risa y probablemente no nos llamen. Entonces, la parte visual del currículum tiene que ver con el formato. Yo puedo usar el formato que quiera. Les recomiendo que, evidentemente, dependiendo de su perfil profesional, pueden combinar algunos colores, pero que no sea una combinación muy exagerada. Si yo soy abogado, soy financiero, puedo utilizar algunos colores sobrios y los colores se dan cuenta que nos sirven como para romper con la monotonía del currículum. Puedo ponerle algunas líneas con un tono celeste o un tono verde, un tono rojo oscuro, un tono azul, no es que sean necesariamente estos colores, simplemente para que se vaya viendo por bloques el CV, porque cuando el CV se ve por bloques, es mucho más amigable al ojo, a la lectura. Sin embargo, esta es la parte visual, como les decía, este look and feel. Un mal formato sí puede hacer que no miren mucho nuestro currículum, pero un formato adecuado es el primer paso. El segundo paso es el fondo. Yo puedo tener un currículum visualmente hermoso, pero si el contenido del currículum no es el adecuado, no nos van a llamar. Entonces, el formato nos sirve como para llamarle la atención, como para hacer que visualmente sea agradable al ojo del reclutador. Pero lo que tiene que es, el puntillazo final es el fondo. Entonces, combinen ambos aspectos. Para trabajar formato, ¿qué pasa? Mauricio, yo la verdad soy cero creativo y mi currículum es letra Arial 10, todo igualito. Y quiero en realidad mejorarlo. Podemos utilizar, a ver, en Genes también evidentemente hay distintos formatos de CV, pero si yo quiero usar un formato que esté en internet, hay páginas como canva.com, reddit.com, es más, si yo voy buscando páginas para hacer formatos de CV, un poco más visuales, entre comillas, está bien, las puedo utilizar. Algo que yo siempre critico es, hay gente que de pronto te dice, ¿cómo hacer un CV de alto impacto? Y te habla de formatos súper bonitos y tal. Un formato bonito no es un CV de alto impacto. Un CV de alto impacto es el que tiene información que le interesa al reclutador y que visualmente también es agradable. Yo puedo hacer un CV todo con texto negro, pero saber combinar el tamaño de letra y la distribución del texto y que eso también sea un CV espectacular. No es que el CV tiene que tener currículum, tiene que estar dividido en columnas. Es muy bonito así, pero yo también puedo tener un estilo un poco más clásico y generar el mismo impacto. Perfecto. Entonces, vayan combinándolo dependiendo de cómo se sienten más cómodos. Sí, Joaquín. Aquí preguntan si foto sí o foto no. Esa es la pregunta del millón. Algo que a veces se hace con el currículum es dogmatizarlo mucho, ¿no? El currículum tiene que tener foto, no tiene que tener foto, tiene que tener 2 hojas, no tiene que tener 2 hojas. Esos para mí son criterios, ¿ya? El CV, para mí, mi recomendación es que no tenga foto. ¿Por qué? Porque si alguien me quiere ver la cara, la puede poner en el perfil de LinkedIn. Evidentemente, allí hay un espacio para poner una foto. Pero ¿qué pasa si alguno de ustedes me dice, Mauricio, yo quiero ponerle foto, porque ¿sabes qué? Yo me siento tan guapo, tan guapa, que quiero ponerle la foto y quiero que el reclutador me vea la cara. No se preocupen. Si ustedes realmente quieren poner una foto, lo pueden hacer. Ni se contrata a una persona por tener una foto, ni se le deja de contratar por tenerla o no tenerla. Pero si yo quiero poner una foto, que sea una buena foto. O sea, que sea una foto que la gente diga, qué bien, esta foto está bien. Porque hay personas que ponen la foto recortada de su DNI, de su documento de identidad, o una foto que está un poco pixelada, o una foto que se la tomaron hace 10 años,
yo veo la foto y luego veo una foto actual de la persona y digo, oye, acá pasaron varios años. Entonces, si quieren poner una foto, yo no se lo sugiero para el CV, pónganla en LinkedIn, pero si quieren poner una foto en CV, que sea una foto adecuada. Ahora, complementando, depende mucho del reclutador. Mi cuñado trabaja en retail, no tiene nada que ver con reclutamiento, pero a veces ha tenido que entrevistar gente, que contratar gente, y él siempre pide currículum con foto. ¿No? Es más, cuando no le mandan currículum con foto, hasta se enoja. Este no me mandó currículum con foto. Entonces, para él, como reclutador, es importante la foto porque quiere ver las caras. Entonces, depende mucho de lo que el reclutador quiere. Pero si no saben lo que el reclutador quiere, mi sugerencia es no pongan foto en el currículum y pongan el link a LinkedIn ahí en su currículum para que si les quieren ver la cara, lo vean desde la plataforma. Bien, espero haber contestado bien la pregunta. Igual, si hay repreguntas, también avisen. Dale, perfecto. Mira, las últimas dos preguntas que tenemos son, en tu experiencia como reclutador, tú de seguro te recuerdas de personas que hicieron un impacto positivo. ¿Qué dirías tú que fue lo que hizo que estas personas sean memorables para cuando tú las entrevistaste? Independiente si tenían buen fit con la vacante o no. Me gusta esta pregunta. Yo siempre le digo a la gente, a los clientes y a los usuarios, hay dos tipos de candidatos que el reclutador recuerda así, de una manera memorable. Los muy malos y los muy buenos. Los muy malos son esos que tú vas a usar, o sea, como reclutador, tú se lo cuentas como una anécdota a tus amigos. Oye, no sabes, hoy entrevisté a una persona e hizo esto, me dijo esto, y al final lo terminas recordando como una anécdota. Nosotros no queremos ser esos candidatos, queremos ser los muy buenos. La mayoría de candidatos caen en esa línea media que eventualmente los olvidas en el tiempo. ¿Bien? Nosotros queremos ser los candidatos muy buenos. ¿Qué hace que seamos los candidatos muy buenos? Número uno, un buen desenvolvimiento. Ser cordial, ser sonriente en la entrevista, ser desenvuelto. Ojo, ¿eh? Hay gente que me dice, Mauricio, yo no sonrío porque mi sonrisa es horrible. Asusto a la gente. Cuando un cliente una vez me dijo eso y realmente me sonrió y le dije, sí, mejor no sonrías. Pero me dijo, esto no quiere decir que yo no pueda caer bien, porque yo puedo ser un poquito más serio, pero ser conversador, a veces sonreír un poquito, usar una media sonrisa, contesto siempre la pregunta que me hace el entrevistador. Esto puede parecer evidente, pero a veces en una entrevista, por la ansiedad de generar un mejor impacto y darle más información al reclutador, yo le doy muchos más datos de lo que necesita. Entonces, me pregunta A, y yo le contesto A, B, C, y me voy hasta la Z. Eso es algo que no tenemos que hacer. Tenemos que enfocarnos en, si el reclutador me pregunta, ¿cuál es tu mayor logro ocupando este puesto? Yo en más o menos unos 2 o 3 minutos se lo cuento. No le voy a dar toda la información, le voy a dar lo esencial, y el reclutador, evidentemente, el entrevistador, me va a ir preguntando y repreguntando. Pero yo siempre le doy la información que el entrevistador o el reclutador me está pidiendo. Luego, hago preguntas que son preguntas interesantes. Demuestro que me he preparado para la entrevista o para la reunión. Esta parte es fundamental y a veces no se nos ocurre. Piensen ustedes cuando estaban en la universidad, en el instituto, en el colegio, etc. Y tenían un examen. Iban preparándose, iban estudiando, idealmente sí, ¿no? A veces nos ha pasado que no hemos llegado muy bien estudiados, pero más o menos llegábamos con alguna preparación. Lo mismo pasa para una entrevista. Si yo conozco, o sea, investigo un poquito más a la empresa a la que estoy postulando, investigo un poquito más el entrevistador, me dedico a averiguar cuáles son mis habilidades, las conecto con mis logros, cuáles son mis oportunidades de mejora, cuál es mi visión de cara a los siguientes años, un poco lo que les estaba contando ahora. Si yo me dedico a prepararme para tener eso en la entrevista y entro a la reunión, yo les aseguro que no va a haber, casi no va a haber ninguna pregunta que se escape a esto. Y con esto yo genero un buen impacto. El tema de la actitud también, ¿no? Es mostrarme interesado en lo que te dice el entrevistador, en mostrarme entusiasta. Esto suele hacer que se genere una buena impresión. Me ha pasado como reclutador que he dicho, esta persona que estoy entrevistando, por ejemplo, estoy entrevistando a Joaquín. Joaquín no tiene el perfil que yo estoy buscando, pero qué buen candidato que es. Y a Joaquín, o a cualquier candidato que tenga esas características,
lo recuerdas y después cuando tienes otra búsqueda, lo vuelves a llamar, o cuando conoces a alguien que está buscando un perfil, es, oye, yo hace un tiempo entrevisté a Joaquín y es súper buen perfil, tiene este perfil, lo entrevisté y no tenía el perfil que yo buscaba, pero te lo recomiendo para que lo tomes en cuenta. Eso, hay una serie de elementos que en realidad hacen que nosotros seamos memorables. No es solamente uno, no es solo el conocimiento técnico, es la actitud. Es un poquito todo esto que yo les he ido contando de una manera general. Espero haber contestado con eso la pregunta. Sí, sí, incluso contestaste también otra pregunta que es que tú nos comentes un poco más sobre tú como reclutador, ¿no? Entonces, has dado bastantes ejemplos ahora que creo que cubre eso también. La última pregunta acá de Alcides que nos escribió tiene relación con los test. Eh, ¿No? ¿Qué tan cortantes son los tests de lógica, por ejemplo, que de repente los hacen hacer en inglés, son difíciles llegar a tiempo con ese test de lógica, o el test del paraguas, que aquí, por ejemplo, en el caso de él, hizo el test sin el paraguas en un día de lluvia, sonriendo, y lo tomaron igual en la empresa. Entonces, ¿qué nos puedes decir un poco de esos tests? Esta es una pregunta bien abierta, ya depende mucho en realidad de la empresa, del empleador. He conocido empresas en las cuales había baterías de pruebas que te las aplicaban y un poco que miraban los resultados como que, ok, gracias, es parte del legajo y ya está. Y he visto otras empresas en las cuales los resultados de las pruebas un poquito más y los ponían bajo el microscopio. Conocí una empresa que la primera prueba que te tomaba dentro de todo el proceso de selección era el hombre bajo la lluvia. ¿Ya? La figura bajo la lluvia. Y en función a eso, filtraban a los candidatos para una segunda etapa. A mí particularmente, como psicólogo clínico, eso no me parece adecuado, porque las evaluaciones psicológicas son un complemento del perfil. Yo ahorita a todos los asistentes les podría decir, a ver, dibujen una figura humana y luego me mandan la evaluación, yo veo cada uno de los resultados de todos los participantes, digo, fulanito tiene tal patología, menganito tiene tal patología, sultanito tiene tal patología, esta persona tiene tal. Yo no puedo sacar conclusiones por una prueba psicológica. Tengo que sacar conclusiones en base a varias pruebas e idealmente combinándolas con una entrevista. Pero las evaluaciones psicológicas son un buen complemento y sí nos dan buena información. Lo que pasa es que depende de cuánto peso le dé cada organización. Evidentemente, si yo estoy buscando a alguien para un puesto de contador general, ¿para qué voy a estar evaluando su orientación visoespacial si jamás la voy a utilizar en el puesto de trabajo? Allí yo tendría que evaluar más concentración, habilidad numérica, razonamiento matemático. Hay empresas que toman baterías de pruebas estándar y creen que porque es una batería estándar está bien. Pero claro, una batería estándar tampoco sirve mucho, salvo que realmente sea una serie de pruebas para evaluar, no sé, concentración, que yo quiero que la gente en general esté concentrada independientemente de su puesto de trabajo. Creatividad, innovación, porque es parte de los valores y de las competencias. Entonces, hay que ver siempre caso por caso, pero las pruebas de personalidad, número uno, no hay forma de prepararnos para ellas, porque hay gente que me dice, tengo una prueba de personalidad, ¿qué debería responder? Deberías responder lo que tú consideras que es más adecuado en la prueba. Pero es como que me van a tomar una foto. ¿Qué posición debería asumir? Nada, tú sonríe y ponte lo más natural, porque eso es lo que quiere evaluar la prueba. Pero para las evaluaciones un poquito más técnicas, lógica, razonamiento matemático y tal, sí a veces ayuda un poquito el ensayar o resolver algunos problemas a modo de preparación. Si a mí hoy día me fueran a tomar una prueba de habilidad de razonamiento verbal, no, que me prepare unos días antes con otras pruebas modelo me va a servir. Un poco como para desempolvar esa parte de mi cerebro. Pero para las pruebas de personalidad, lo mejor que pueden hacer es respondan de la manera más natural posible y como ustedes se sientan más cómodos. Esa es la mejor recomendación. Perfecto, bueno, no tenemos más preguntas y ya estamos pasaditos acá el tiempo permitido. Entonces, nada, me gustaría agradecerle a todos los participantes primero por haber participado, ¿cierto?, de este webinar. A Mauricio también, que ha preparado acá la charla maestra de este tremendo tema que tiene relación con la empleabilidad. Y también, obviamente, a las personas que organizaron este evento. La verdad es que excelente, lo he encontrado súper entretenido y espero verlos pronto en los próximos webinars.
Muchas gracias, Joaquín, a ti por haberme acompañado en el webinar. Muchas gracias a todos los asistentes. Ojalá que la información que les he dado les haya servido. Yo sé que a veces nos quedamos con esa sensación de, ya, pero ¿qué más? ¿No? Cuéntame un poco más. Por un tema de tiempo, siempre, porque además estos temas son riquísimos en cuanto a detalles y matices, pero he disfrutado muchísimo el compartir la mañana con ustedes. En una nota un poco más personal, si me quieren agregar al LinkedIn, encantadísimo. También búsquenme como Mauricio Gutiérrez Fernández en empleabilidad. Y les dejo aquí la dirección de Genes, porque siendo parte del equipo de Genes es una herramienta útil, es una herramienta que se complementa. Ojo, la herramienta en sí misma nos da soporte, pero hay otra serie de elementos que en Genes también se dan a nivel de, no todo es resolver y no todos son bases de datos. Hay una serie de sesiones que son muy interactivas y donde realmente hay un nivel de personalización que es importante, porque no todos tenemos ese nivel, o no todos tenemos la misma necesidad en la empleabilidad. Entonces, denle una mirada, visiten la página y ojalá que nos podamos ver en alguna de las sesiones también, que me encantaría. Perfecto, muchas gracias Mauricio, gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos, Gracias, saludos. un abrazo, chao, chao.